Hola y bienvenido al podcast de Tecnoapp 21, episodios semanales con análisis, entrevistas y conversaciones sobre tecnología. Yo soy Javier López y te acompañaré en los próximos minutos. La suite ofimática de Microsoft ha sido la más usada a nivel mundial desde siempre. Sin embargo, en la última década, empresas como Google o Apple han llegado para aportar diferentes opciones. Hoy analizo los pros y contras de las tres grandes propuestas de ofimática del mercado. ¡Comenzamos! Todos hemos usado la suite ofimática de Microsoft. En muchos casos incluso puede que fuera el primer programa informático que usáramos en nuestra vida. Word, Excel, PowerPoint, no necesitan presentación y han sido la piedra angular de Microsoft durante décadas. Así todo, hoy le voy a dedicar el episodio a hacer una comparativa entre lo que ofrece Microsoft y las alternativas más conocidas y usadas, que serían Google Workspace y Apple con su suite eWork. Primero os voy a contar un poco qué tiene cada una y luego haré una pequeña comparativa, también durante, pero al final haré una pequeña comparativa y acabaré con una pequeña reflexión, una breve reflexión sobre lo que significa optar por una u otra, porque esto también tiene tela. Voy a empezar primero por algo que, aunque no necesita presentación, sí que le voy a hacer un poco de explicación, ¿no? Que es Microsoft 365, la suite ofimática 365 que antes era conocida como Office 365. Es la suite de productividad y de colaboración en la nube desarrollada por Microsoft y se lanzó como un servicio independiente en junio de 2011. Tampoco hace tanto, es decir, lleva 12 años como un producto ya volando en solitario. Sí que es cierto que tenía vida propia, pero Office, el paquete Office, agrupaba las aplicaciones principales que eran Word, Excel y PowerPoint, entre otras muchas, Access y demás. O sea, la suite ofimática engloba muchas aplicaciones, pero las tres más conocidas, las más usadas por antonomasia son Word, Excel y PowerPoint. Existían individualmente desde las primeras versiones de Windows, es decir, que nos estamos remontando a los años 90. Pero ahora, a medida que han ido añadiendo funciones, han ido ganando características que han hecho que merezca la pena sacarlas de lo que es Windows y que vuelen en solitario ahora como Microsoft 365. El coste, porque todo esto tiene un coste, por supuesto, varía según el plan y la suscripción que elijamos, porque ahora ya estamos en el mundo de las suscripciones. Ya sabéis que ahora lo de pagar por un programa y quedártelo y no tener que pagar nunca más, eso prácticamente ya casi se ha desechado. Ahora casi todo el mundo se ha pasado al mundo de la suscripción, porque eso garantiza una serie de ingresos continuos en el tiempo y también al usuario teóricamente le garantiza una serie de actualizaciones periódicas que van a hacer que su producto nunca se quede obsoleto. Microsoft, como digo, ofrece diferentes planes para usuarios domésticos, para el entorno educativo y sobre todo para el empresarial, que es su punto fuerte, ¿no? Sí que es cierto que a nivel doméstico hay quien paga por este tipo de licencias, pero son los menos. Yo conozco muchísima gente que la opción del Office 365 la tiene pirateada, por decirlo de alguna forma, claramente. Es difícil que te encuentres gente que pague por ello. Te encuentras gente que paga por ello, pero en las familias no es lo habitual. Sin embargo, a nivel educativo, en los centros educativos y a nivel empresarial, pues las empresas pagan por esto, lógicamente, porque es un servicio que además está completamente justificado pagar por él, ¿no? Como digo, los planes de precios oscilan entre los 69 y los 99 euros al año para la versión personal y familiar. Cuando nos vamos a los entornos corporativos, esto cambia por completo. También es verdad que ofrecen otra serie de funciones. Pero Microsoft 365 está dirigido sobre todo a cubrir todas las necesidades de particulares, de estudiantes, de pymes, de empresas, de organizaciones. Es un software completamente versátil que le vale a cualquier persona. Ofrece una gama completa de aplicaciones de oficina, de servicios en la nube, de herramientas de colaboración que, por supuesto, mejoran muchísimo la productividad y facilitan ese trabajo en equipo. Os voy a hablar un poco de 365 con Word, Excel, PowerPoint, Outlook y tal, ¿no? Que es un poco el paquete básico. La versión gratuita, llamada como Office Online o Office en la web, proporciona un acceso limitado pero bastante útil a las aplicaciones principales, es decir, que con eso ya puedes trabajar en Word, Excel, PowerPoint y demás. Además puedes hacerlo a través de un navegador web, o sea que es muy, muy completo. Lo que no incluye son las funciones de las versiones completas de escritorio
Sí que permite visualizar y editar básicamente los documentos de forma gratuita y ofrece sobre todo integración con OneDrive, que es el almacenamiento en la nube, pero hay otras cosas que se quedan por el camino. Lo que ofrece Word, Excel y PowerPoint es algo que básicamente todo el mundo ha aprendido a trabajar con ello y está como muy integrado en los flujos de trabajo de todo el mundo. Es decir, que es muy difícil encontrarte con alguien que no haya manejado documentos de Word o tablas de Excel o presentaciones en PowerPoint, y eso que PowerPoint ya es muy difícil encontrarte gente que te haga presentaciones con PowerPoint. Se siguen haciendo, pero para el PowerPoint hay una serie de ofertas online como Canva, o que son quizás mucho más versátiles, más adaptadas a la realidad del mundo en el que estamos ahora mismo. PowerPoint tenía todo el sentido del mundo en los años 90, a principios del 2000, pero hoy en día es una herramienta que está ahí dentro de 365, pero no te ofrece algo diferencial como sí lo hacía en su día, ¿no? Bueno, como digo, el paquete básico de Microsoft 365, además de todo esto, tiene por supuesto Outlook, que es un gestor bastante potente de correo. Podría ser mejor, pero yo creo que es suficientemente bueno como para plantarle cara a otros servicios gratuitos como Gmail y demás. Tiene por supuesto la opción del calendario, de OneNote, para tomar notas. Tiene Teams, que es una suerte de Zoom. La verdad es que aquí Microsoft no lo ha hecho del todo bien, porque tenía diferentes opciones para el tema de las videoconferencias, y Teams sí que es cierto que supo subirse a ese furor que hubo con Zoom y ha sabido muy bien integrarse dentro de los entornos corporativos, pero yo creo que ha perdido en cierta medida el tren respecto a Zoom, y en ese sentido creo que todavía le queda mucho por mejorar. Aún así, es una de esas aplicaciones que está ahí dentro de ese paquete de 365. Y por supuesto tienes opciones como SharePoint, OneDrive, que son almacenamiento en la nube para compartir archivos y demás, que también son básicos, sobre todo si nos manejamos con el entorno Windows, porque hay que entender que esto, la ventaja principal es que es la integración que tiene con Windows y las funcionalidades y las características que tiene avanzadas para los usuarios profesionales. Los puntos fuertes de la ofimática de Microsoft está, por un lado, es la integración con Windows, por supuesto, porque 365 está diseñado para funcionar de manera fluida con el sistema y con el sistema operativo, y proporciona una experiencia de usuario que yo creo que sí que es bastante coherente y bastante familiar para usarla con dispositivos que tienen Windows por defecto, ¿no? Otro de los puntos fuertes es que tiene muchas funcionalidades, es decir, que te engloba prácticamente cualquier cosa que puedas necesitar en entorno personal o profesional. Y en ese sentido, sí que es cierto que desde bases de datos a correo electrónico, almacenamiento en la nube, gestión de documentos, creación de documentos, en ese sentido yo creo que la oferta de Microsoft, la ofimática de Microsoft, lo cubre todo. Y lo cubre todo de manera bastante transversal, es decir, que hay cosas que se pueden utilizar entre diferentes plataformas de una forma muy fluida. Y en ese sentido sí que creo que es un punto a favor, una ventaja de la suite ofimática de Microsoft que quizás no tiene ninguna otra. Luego, las características avanzadas para usuarios profesionales, yo aquí sí que creo que es un punto a favor y me parece que es algo a destacar, porque Microsoft ha cuidado muy mucho tener una suite ofimática que se pudiera personalizar hasta el extremo para cubrir cualquier caso empresarial. Y en este sentido, ya no solo las empresas, incluso las instituciones tiran de los servicios de Microsoft por esa integración, sobre todo con el sistema Windows, y porque el sistema Windows está extendido a nivel mundial de forma casi como un monopolio. Es difícil salirse de ahí. Sí que es cierto que tenemos el entorno de macOS, de los productos de escritorio de Apple, pero sigue siendo minoritario respecto a lo que ofrece Microsoft. Y esa universalidad de la suite ofimática de Microsoft es lo que hace que sea tan interesante en entornos profesionales, ¿no? Es difícil que haya una herramienta que no esté bien integrada con alguna de las aplicaciones de Microsoft 365. Y esto es un punto muy, muy a favor.
Y luego otra de las cosas que ha ganado mucho en los últimos años es el almacenamiento en la nube y el acceso desde cualquier punto, ¿no? Es decir, que OneDrive también es un servicio de la nube que está muy bien integrado con servicios de terceros. Y esto facilita también mucho a la hora de compartir archivos, a la hora de poder subirlos o descargarlos desde aplicaciones de terceros que tengan integración con OneDrive. Generalmente Dropbox y OneDrive son las opciones por defecto de muchas aplicaciones de terceros. Ya luego es más complicado que tengamos opción de el acceso a iCloud. Sí que es cierto que, por ejemplo, Google Drive, la de Google sí que suele tener también bastante integración. Allá donde tengas OneDrive de Microsoft vas a tener seguramente Google Drive, pero iCloud probablemente no está tan extendido con aplicaciones de terceros. Y eso es un punto muy a favor para Microsoft, por ejemplo. Y luego, otro de los puntos a favor de las ventajas o de las características premium que tiene la suite de 365 es la seguridad, ¿no? Y las actualizaciones regulares. Sí que es cierto que la seguridad va muy en función de cómo tengas tú configurado Windows y de tu firewall y de tu sistema antivirus, pero las actualizaciones que sí que ofrece Microsoft para su suite 365, además de corregir problemas, suelen añadir bastantes características cada poco tiempo, y en ese sentido sí que lo tienen bastante cuidado. No es una suite ofimática que lancen y que luego se quede ahí y que no reciba actualizaciones. En este sentido, podríamos decir que 365 es un poco la joya de la corona de los servicios profesionales o de entorno profesional de Microsoft, y esto lo engloba todo, por supuesto. No solo estoy hablando de Word, Excel, PowerPoint y demás. Esto engloba también Teams, engloba SharePoint, engloba Outlook, cualquier aplicación que esté dentro de 365 recibe muchas actualizaciones. También es verdad que a estas ventajas hay que sumarle alguna limitación que tiene 365. Por un lado, el coste, porque es la versión de pago, que es la que nos da acceso a todas las funcionalidades, tiene un coste, dependiendo del plan y de la suscripción que elijamos, alto, bastante más elevado en comparación con otras opciones de suite ofimática, y esto es un hándicap sobre todo para entornos personales, familiares, usuarios individuales, pequeñas empresas con presupuestos limitados que no pueden dedicarle una parte de su presupuesto a tener que estar pagando mensualmente una suscripción a 365, por ejemplo. Entonces esto es un hándicap. Y luego la dependencia de la conexión a internet, aunque 365 sí que tiene las posibilidades de trabajar offline. De hecho, cuando tú te descargas el programa y cuando tienes el programa puedes trabajar offline, cada vez más está apoyado en servicios en la nube con OneDrive, y esto sí que puede ser un inconveniente para acceder y editar ciertos documentos. Sin embargo, en este sentido, creo que es tanto una desventaja como una ventaja, porque hay otras opciones que son solo online. Con lo cual, aquí, bueno, podríamos hablar de ventaja y desventaja por parte de 365. Es una ventaja el hecho de que tú puedas trabajar offline con un ordenador que no tenga ni siquiera conexión a internet, pero eso te va a limitar el hecho de poder compartir esos documentos, de poder trabajar colaborativamente con ellos, etcétera, etcétera. Y luego sí que es cierto que, como en la parte negativa, también habría que poner que 365 tienes menos colaboración en tiempo real en comparación con Google, por ejemplo, ¿no? Para el tema de la coautoría de documentos, 365 no es tan robusto como Google Suite en términos de colaboración en tiempo real. O Workshop, ¿no? Que antes se llamaba Google Suite, ahora es Google Workshop. Workspace, no Workshop, Workspace. El caso es que Microsoft yo creo que ahí todavía tiene mucho que mejorar. Bueno, no sé si mucho, pero sí tiene que mejorar para poder estar a la altura un poco de lo que Google ha sabido construir en torno a su suite ofimática. A mí me parece que, bueno, desde luego, si hay que tomar una suite ofimática como referencia, yo creo que todo el mundo está de acuerdo en que por defecto, para todo el mundo, de manera casi universal, Microsoft 365 es la opción un poco la más natural o la más sencilla, porque la mayoría de la gente ha aprendido a manejar casi la informática a medida que manejaban pues Word, Excel y demás, ¿no? Eso hace que
cuando llegas a una empresa o a muchas empresas no sepan ni siquiera manejar otro tipo de herramientas, con lo cual, aunque tú tengas un sistema de trabajo perfecto a través de la suite ofimática de Apple o de la de Google, como no tenga una buena integración con documentos Word y Excel, vas a tener un problema. Es muy probable que tengas un problema, con lo cual, bueno, pues sí o sí es una suite ofimática que hay que aprender a manejar, porque básicamente en el mundo occidental en el que estamos, salvo entornos muy muy controlados y casi aislados, si estás en relación con otras empresas y con otros sistemas, vas a tener que aprender a trabajar con Office 365. Segunda opción sería Google Workspace, no Google Suite ni Google Workshop, el Workspace de Google, que es la suite ofimática que antes era Google Suite o G Suite y que ahora han rebautizado como Workspace, como lugar de trabajo, porque es eso, ¿no? Es una suite de productividad basada prácticamente en la nube, desarrollada por supuesto por Google, y que está pensada para ayudar a los usuarios a colaborar y a comunicarse y a realizar tareas de manera más eficiente, pero como digo, todo online y a través de la nube. Entonces, bueno, aquí tendríamos Google Docs, Google Sheets y Google Slides como el equivalente a Word, Excel y PowerPoint. Es decir, Docs el equivalente a Word, Sheets el equivalente a Excel y Slides el equivalente a PowerPoint. Tienen sus ventajas, tienen sus inconvenientes. Google Docs es un procesador de textos online que permite crear y editar documentos de forma colaborativa en tiempo real, lo cual pues lo hace también muy atractivo. Es bastante más sencillo, es bastante intuitivo, permite que varias personas estén trabajando a la vez de una forma que casi podría parecer mágica, porque es cuando la conexión es buena, es que puedes ir viéndolo sobre la marcha. Y incluso te permite poner comentarios o seguimiento a los cambios y este tipo de cosas que son muy útiles, ¿no? Con Google Sheet tenemos lo mismo, pero en el tema, el equivalente a Excel, son hojas de cálculo, también donde podemos crear, editar, colaborar y hacerlo todo online. Tiene funciones algo más avanzadas, gráficos, tablas dinámicas, pero sigue siendo una versión limitada de lo que sí que tendríamos con Excel, que es pues un programa que yo creo que todavía no se ha podido, no ha encontrado un rival a la altura. Con Slides, pues aquí sí que, por ejemplo, me gusta más que lo que tiene PowerPoint, porque me parece que es para crear presentaciones y para poner diapositivas, añadir contenido multimedia, me parece más intuitivo, bastante más intuitivo para una persona menos tecnológica, sobre todo cuando partes de cero. Es decir, si ya venías de haber estado trabajando con PowerPoint, pues casi que te vas a tener que hacer a Slides, ¿no? Pero si no has trabajado nunca, pues se da incluso un aire a lo que tiene Canva, que es una propuesta de una empresa de terceros, que es quizás ahora el estándar, sobre todo en el entorno educativo, porque se utiliza muchísimo. Y a mí me parece que es una buena propuesta de Google para, pues tener algo ahí para crear presentaciones. Algo que cada vez se hace menos porque se hacen de formas distintas, pero bueno, sigue estando ahí, sigue siendo interesante. Luego tendríamos, por supuesto, la nube de Google, Google Drive, como el servicio de almacenamiento por defecto para cualquiera que tenga una cuenta de Google, y que está también muy muy bien integrado, y que a mí me parece que es quizás de las mejores herramientas también por esa universalidad. Es decir, ya te encuentras a mucha gente que no tiene cuenta en Dropbox, pero que sí que tiene una cuenta o una cuenta de correo electrónico en Google, por lo tanto tiene acceso a un Drive y puedes compartir ciertos archivos a través de Drive de una forma mucho más sencilla que con otras herramientas de almacenamiento en la nube. A mí me parece que ahora casi es un estándar ahora mismo Google Drive. No digo que sea la mejor, pero sí que digo que al estar tan extendida es muy fácil de utilizar. Y luego tenemos pequeñas aplicaciones que están ahí, que vienen a complementar un poco ese espacio de Workspace, aparte del calendario de Google Meet, de Google Forms, de Sites, Google Chat, Google Keep. Tiene ciertas cosas que no se le dan mucho uso, pero a mí me parecen tremendamente potentes, sobre todo por
lo bien integradas que están dentro de la suite de Google, ¿no? Es decir, dentro del sistema completo que ha creado Google. No se han dejado prácticamente nada al azar y está todo muy bien integrado entre sí, con lo cual, bueno, a poco que tengáis un móvil Android, vais a tener la agenda prácticamente sincronizada con el calendario, y esto también es muy fácil de sincronizar con Drive y con diferentes herramientas, aplicaciones de la suite completa que tiene Google, que hace que sea pues algo también a tener en cuenta y a cuidar un poco, aun cuando no sea nuestra suite ofimática por defecto. Yo generalmente no trabajo con la suite de Google, y sin embargo sí que tengo ciertos documentos y ciertos archivos que manejo muy fluidamente desde Google, porque es con los que más fácil puedo trabajar, ¿no? En cualquier lugar. Yo estoy con un móvil Android o una tablet Android o en un navegador web, y puedes acceder a todo lo que tienes en la nube de Google, ¿no? en esa suite ofimática de Google online. Y eso hace que puedas trabajar prácticamente en cualquier lugar sin necesidad de tener el programa descargado o el archivo localizado en un lugar concreto, ¿no? Trabajar en la nube tiene sus ventajas y sus inconvenientes, de esto ya os he hablado en el pasado, pero cuando las ventajas son muy grandes, pues suelen tapar bastante esos inconvenientes que suelen ser más temporales o más coyunturales, ¿no? Y luego, bueno, entre las ventajas de la suite de Google, de Workspace, está, yo creo que esa compatibilidad multiplataforma de la que os he estado hablando ahora, esa integración con otras herramientas de Google, con otros servicios como Gmail, que es que prácticamente tienes ahí ya el calendario, las reuniones en Meet. Bueno, hay ciertas cosas que funcionan muy bien por esa integración de servicios, ¿no? Las actualizaciones que sean automáticas, que tú no te enteres cada vez que Google hace una mejora y una implementación automática, sin que los usuarios tengan que preocuparse por instalar software adicional. Esto también ayuda mucho, ¿no? a que te despreocupes, ¿no? Luego también el punto final yo creo que es la escalabilidad, es decir, que tú sin ningún coste ya tienes unos planes muy buenos con muchas opciones, y luego si quieres tienes opciones de precios en los que vas aumentando el espacio en la nube y vas aumentando un poco las funciones, pero no hay ninguna funcionalidad que se te quede atrás por estar utilizando la versión gratuita. Google ya sabemos que no monetiza a través de esto. Su monetización es la publicidad, es una empresa de marketing que tiene muchas otras patas y muchos otros servicios, pero Alphabet, que es un poco la matriz de Google, digamos que tiene este workspace para intentar atraernos hacia su ecosistema, y lo hace muy bien. Así que bueno, esos son un poco los puntos fuertes. En cuanto a las limitaciones que tiene, yo creo que por un lado está esa funcionalidad limitada respecto a 365, porque Word, Excel no tienen comparación con Docs, con Docs y con Sheets. No se pueden comparar. Yo creo que tienen muchas más funcionalidades Word y Excel, y en este sentido, bueno, pues ahí vamos a perder esa parte de esa posible funcionalidad, ¿no? Para crear documentos mucho más potentes. Pero si nos movemos con lo básico, bueno, pues con la de Google nos valdría, ¿no? También faltan características un poco avanzadas, es decir, que en este sentido 365 sí que nos ofrece una herramienta más profesional, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y luego siempre está ese punto de la privacidad, ¿no? Porque Google, ya sabemos que siempre hay un halo en torno a que es una plataforma con poca privacidad. Y bueno, aquí es cuestión de que algún día salte la liebre y se destape algún caso en el que la seguridad brillaba por su ausencia, y entonces la gente se lleve las manos a la cabeza. Trabajar en una plataforma online de Google como es Workspace tiene sus riesgos, y esto es importante, ¿no? Luego el tener esa dependencia total a la conexión a internet pues hace que evidentemente pues esto ¿cómo deciros? Si no tienes una conexión 3G, 4G, 5G o una red de cable, olvídate de trabajar con Workspace, porque vas a poder trabajar offline, pero luego tienes que sincronizar los documentos, y como trabajas colaborativamente, olvídate, ¿no? Y luego el tema de que los archivos no sean todos compatibles
Eso hace que también, como digo, si tienes que estar trabajando indirectamente con gente que trabaja con la suite ofimática de Microsoft, pues es probable que generes un documento y no lo puedan abrir o no lo puedan modificar o no lo puedan visualizar. Y esto en ciertos ámbitos es un problemón, es un auténtico problemón. Y para acabar, me apetece hablaros un poco de la suite ofimática de Apple, de este eWork, que bueno, es algo que en su día le dieron un poquito más de cancha. Ahora forma parte de esos servicios añadidos que nos ofrece Apple, ¿no? Esto, Pages, Numbers, Keynote, son fantásticos, son muy buenas herramientas para nivel usuario básico, para poder empezar a crear documentos desde la nada y con muy pocos conocimientos. Para la gente joven, para tenerlo en el iPad, en el iPhone, en el Mac o incluso en iCloud, en la web, y poder manejarte online con ese tipo de documentos. Bueno, pues es que son muy fáciles de crear y de mover y de transportar y de modificar, ¿no? Pages, pues el equivalente a Word o a Docs, procesador de textos, nos permite crear y diseñar documentos bastante chulos y con unas plantillas y unas herramientas de diseño que a mí me gustan, personalmente me gustan mucho, y esto Apple lo cuida mucho, el tema del diseño, con lo cual, bueno, pues te permite hacer cosas bastante resultonas, sobre todo resultonas. El hecho de que ahora también a través de iCloud en la web, del navegador, de que puedas trabajar con la suite de eWork y con Pages y puedas colaborar en tiempo real, lo ha abierto a otras plataformas, a que tú puedas estar en un sistema Windows trabajando con esto, y eso sin duda pues facilita mucho a la hora de trabajar con un documento con personas que no manejan entorno Mac, que no manejan ni un iPhone ni un iPad y demás, ¿no? Con Numbers tenemos algo similar. Sí que es cierto que aquí, repito, le pasa como a Sheets de Google, no tiene las mismas funcionalidades que Excel, pero ojo, para cosas muy básicas funciona y muy bien, y sobre todo es más sencillo crear tablas dinámicas o crear gráficos y demás, porque es más sencillo, es más intuitivo, y en ese sentido a mí me gusta más. Pero también digo, os lo digo, Numbers funciona muy bien para crear hojas de cálculo básicas, sencillas y muy visuales. Y Keynote, que es la aplicación que vendría a plantarle cara a PowerPoint, a mí me parece que para crear presentaciones es con efectos visuales, transiciones fluidas y demás, es bastante chula y es bastante mejor que PowerPoint porque es más dinámica y porque la gama de plantillas y de herramientas de diseño que tiene, podríamos decir que son un poco más impactantes, ¿no? O más resultonas, quizás es la palabra, ¿no? Y a mí en ese sentido me resulta más sencillo crear una presentación en Keynote que hacerlo en PowerPoint. También es verdad que me he hecho mucho a hacerlo a través de dispositivos como el iPad, que es táctil y que te permite mover y crear documentos en Keynote en cuestión de segundos. En ese sentido, bueno, pues esos son un poco los puntos fuertes de eWork. Por supuesto, lo más interesante es la integración con el ecosistema Apple, que es un ecosistema ya cerrado de por sí, pero que, claro, si tienes documentos y te manejas en esto, pues es que vamos, casi que es la opción por defecto, ¿no? El problema viene otra vez cuando quieres a lo mejor buscar esa compatibilidad con documentos de Microsoft o compartirlos con gente que no está dentro del entorno Apple, que sí que te permite exportar documentos en formato Excel, en formato Word, pero a lo mejor te cambia un poco la fuente, te cambia un poco la tipografía y demás, y hace que las cosas no aparezcan tan bonitas como lo habías creado tú en ese documento de Pages o de Numbers, ¿no? Otra de las cosas que me gusta mucho es el diseño. En esto Apple son casi maestros, ¿no? Son muy muy elegantes, tienen un diseño también muy, muy funcional, muy intuitivo, y visualmente son muy atractivos, muy fáciles de usar, ¿no? Crear documentos es casi un juego de niños. Eso hace que sea muy fácil trabajar con ese tipo de herramientas porque están muy bien organizadas, porque permiten a los usuarios navegar y utilizar aplicaciones de manera bastante eficiente también, ¿no? Y porque esas plantillas que están prediseñadas te hacen que crear un documento sea cuestión de segundos, y quizás eso es algo que he hecho un poco más en falta dentro de Microsoft.
Y luego, bueno, el tema de que ahora se pueda colaborar en la web y que puedas crear documentos desde la web de iCloud.com, pues esto hace que, bueno, pues ya no te haga falta sí o sí tener un producto Apple para poder estar trabajando con la suite ofimática de Apple. Y en ese sentido, bueno, pues eso es un punto muy muy a favor. Luego la parte negativa, por supuesto, es que no tiene la misma funcionalidad que Microsoft y que Google Workspace, que no tiene esa compatibilidad de documentos, que tiene muchísimo menor presencia en el mercado, y eso hace que haya servicios de terceros que no tengan integración con iCloud o con la suite ofimática de iCloud. Y eso, bueno, pues al final es algo que resta. También es verdad que es gratuito siempre y cuando tengas un producto de Apple, con lo cual, bueno, pues una vez que ya hemos pagado por el producto, por el dispositivo, que ya hemos pagado casi ese canon, ¿no? Que te da acceso a una serie de herramientas gratuitas de Apple, bueno, pues ya has pagado por ello, en cierta medida, de forma indirecta, y Apple a cambio, pues te da como beneficio esa opción de, bueno, pues tienes aquí estas herramientas para que las puedas utilizar sin ningún coste adicional, sin suscripciones, sin historias. Un poco como lo que tiene Google, pero sin hacerte pasar por el aro de su ecosistema online o de atarte tanto, ¿no? Sí que Apple te ata, pero indirectamente. Ya te está atando porque tienes un producto de Apple, ¿no? Yo creo que en ese sentido nos exige menos Apple que Google. Y eso que Google lo ofrece todo gratis, pero yo desconfío un poco de lo que es 100% gratuito. Apple no te está dando su suite ofimática de forma gratuita, te la está dando a través de un producto suyo. Puedes usarlo con iCloud en la web, pero no es lo mismo. La experiencia auténtica es la de un iPad, un iPhone, un Mac. Y ya te digo que te estás pagando un extra por esos productos, y entonces, bueno, pues te dan esa ventaja de tener pues esos productos, o sea, esos servicios gratuitos, ¿no? Y un poco como conclusión, en este episodio tan largo que se me ha ido de tiempo, porque es un tema que da muchísimo de sí, las conclusiones al final es que la mejor opción no tiene por qué ser la universal. Sí que es cierto que la universal, digamos que sería 365 de Microsoft, pero hay otras herramientas de ofimática productiva muy buena por parte de Apple y de Google que le están plantando cara en ciertos entornos, sobre todo los personales, los entornos menos profesionales, educativos incluso, pero a nivel básico, que hace que, bueno, pues tengamos ahora alternativas gratuitas o de pago, pero mucho más económicas de las que teníamos antes, donde parecía que era casi un monopolio. Por supuesto, aquí lo que va a imperar es un poco nuestras preferencias personales. Es decir, si tú ya tienes dispositivos Apple, trabajarás con la suite de iWork. Si tú ya te manejas con dispositivos Android y trabajas también con Windows, pues es probable que la integración de los servicios de Google te interese más. Si a nivel profesional trabajas con un entorno Windows y, bueno, pues no te apetece o no puedes, porque a veces no es que quieras o no quieras, sino que no puedes salirte de ahí, pues es evidente que no te va a quedar otra que pasar por el aro, ¿no?, de Microsoft 365. En cualquier caso, yo os recomiendo encarecidamente que probéis, utilicéis y exploréis las tres suites ofimáticas en la medida de vuestras posibilidades. La de Google y la de Apple son gratuitas desde la página, desde la web, desde online, podéis entrar y trastear con ellas y crear documentos y colaborar con otras personas con este tipo de suites ofimáticas, y descubriréis cosas que a lo mejor le faltan a alguna a vuestra herramienta habitual, ¿no?, de trabajo. Es decir, si trabajas habitualmente con Microsoft, vas a descubrir cosas en Google y en Apple que te van a gustar y que vas a echar de menos, y viceversa. Si trabajas solo con la de Apple, echarás funcionalidades muy potentes de Microsoft y a lo mejor esa opción versátil que tiene también Google, ¿no? Lo mejor es que, como digo, os probéis las tres y que en la medida de lo posible pues no dejéis de indagar un poco en qué es lo que tiene cada una que ofrecer, que no es poco. Muchísimas gracias por haber escuchado el episodio, por haber descargado el episodio y haber estado una semana más. La semana que viene será el último episodio de esta temporada, y lo voy a cerrar haciendo una pequeña reflexión sobre el tema de la inteligencia artificial, y os emplazaré para esa quinta temporada que empezará seguramente a finales de agosto y donde tengo algunos platos fuertes pensados. Muchísimas gracias a todos los que habéis escuchado este episodio, los que seguís la trayectoria de este podcast. Nos escuchamos la semana que viene. Un cordial saludo.